Cecilia Roth, bienvenida, somos PM, Cecilia, Pía y Maxi, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo bien, aquí acalorada, pero bien, todo bien. Bueno. Mira, con un sistema modernísimo de refrigeración. Muy bien, Muy bien, Cecilia. qué grande. Bueno, primero queremos agradecerte, teníamos muchas ganas de charlar con vos y sabemos que estás, se te cortó la luz, puede ser, así que lo valoramos doblemente a eso. Un ratito. Bueno. Bueno, Cecilia, un placer recibirte. A propósito de lo que están dando a conocer desde la web del San Martín, que es Muy Bodas de Sangre, estuvimos viendo hoy con Pía la tercera parte en la que vos participás, vinculando Lorca con la historia de cada uno de ustedes, los actores. Qué bueno poder volver a actuar, ¿no?, en este contexto. Qué bueno, sí, aunque sea en streaming, ¿no? Porque además la posibilidad de hacer justamente Muy Bodas de Sangre tiene que ver también con el cine, porque no es solamente nosotros hablando y con una cámara delante. Está muy estilizado el trabajo cinematográfico que hizo Agustina Comedi, que es una directora maravillosa. Sí. Entonces se trabajó mucho con el teatro y con el cine también, con la posibilidad de llegar al espectador de una manera más completa, más emocional, digamos. Y además me imagino que también para vos poder contar parte de tu historia familiar, esas historias que no se llama Muy Bodas de Sangre, porque hay una cosa lorquiana en esos amores, desamores, tu abuela, tus padres, digo, todo lo que a vos te pasó también que contás en ese monólogo. Me imagino qué interesante también darse cuenta la vigencia de ese espíritu de ciertos autores que sé que vos admirás particularmente a Lorca. Totalmente, lo que pasa es que es un trabajo de Vivi Tellas maravilloso que ella suele realizar, que son biodramas, y a partir del trabajo con tu propia historia, vincularlo con el espíritu lorquiano y básicamente el espíritu de Bodas de Sangre, ¿no? Que es el desencuentro amoroso, la muerte, el destino, lo que no puede ser, lo que no pudo ser, y encontrar en tu propia historia familiar. Encontrar en la historia de cualquiera, familiar, privada, individual, que todos esos sentimientos y todas esas situaciones las atravesamos en algún momento de la vida, ¿no? Somos todos muy vulgares en ese sentido, todos muy parecidos. Cecilia, ¿cómo fue el proceso para poder llevarlo a cabo? Digo, porque me imagino cuando uno no se tiene que hacer un poco como de repaso y revivir historias personales, me imagino que tienen como una carga emotiva superior, ¿no es cierto? Que le suman, obviamente, después al resultado final, pero el proceso es como que implica un poco más de exigencia. Yo creo que siempre en cualquier tipo de proceso de trabajo teatral o cinematográfico, actoral, digamos, en el momento de los ensayos, cuando vas estructurando y componiendo el personaje y encontrando la verdad de ese personaje en una historia paralela a la real, siempre hay cosas personales que aparecen, no podés sacarlo de la nada. Pero particularmente en este trabajo que sale y parte básicamente de allí, que ensayamos bastante tiempo hasta que encontró cada uno el tema que quería, que ayudaría a ese acercamiento a Lorca y a Bodas de Sangre. Con esos elementos, porque hay fotos, hay en otros personajes ropa de esos momentos, ¿no? Todo lo sensorial que te lleva a tu propia vida y a tu propia vida vinculada a esos profundos sentimientos lorquianos, ¿no? Claro. Vamos a ver mientras charlamos parte de lo que es Muy Bodas de Sangre, que está, le contamos a la gente de manera gratuita. Es un material gratuita. Exquisito, lo pudimos ver hace un rato, es lindísimo. Y además muy conmovedor lo que hace Cecilia, les adelantamos, lo estábamos charlando con Pía fuera del aire. Vamos a ver un adelanto para que todos se entusiasmen y lo puedan ver hoy. Porque yo me fui con el otro. Me fui. Tú también te hubieras ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas, por dentro y por fuera. Y tu hijo era un poquito de agua, de la que yo esperaba hijos, tierra, salud. Pero el otro era un río oscuro lleno de ramas que me acercaban el rumor de los juncos y su cantar entre dientes.
Y yo corría con tu hijo, que era como un niñito de agua fría. Y el otro me mandaba cientos de pájaros que impedían el andar y dejaban escarcha sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería. Óyelo bien. Yo no quería. Acción. Esta es una carta que encontré y que nunca mandé. Querida Lauri, siempre quise que conocieras esta historia. Compartiendo, es parte de Muy Bodas de Sangre. Realmente hay un cuidado de la imagen, hay una construcción. Agustina Comedi es una directora muy importante que ha hecho un documental notable en los últimos años sobre la dictadura. Y bueno, y tiene que ver también con tu historia de vida, mucho de lo que contás ahí a partir de la dramaturgia, Cecilia. Y quería preguntarte, como figura del mundo de la actuación, del cine que sos, bueno, ¿cómo vivís este momento en el cual no tenemos cines? Ha sido un año muy duro para actores y actrices, y por lo que se viene, ¿qué cosas estás reflexionando sobre todo lo que sucede? Reflexionando y atravesando, ¿no? Sí. Todos y todas. Fue un año durísimo para el 99% de los actores y de la gente vinculada al audiovisual, al teatro, en todos sus aspectos técnicos, directores, etcétera, etcétera. Yo tengo la sensación de que se podría haber ayudado más desde el Estado a que podamos encontrar, porque todas estas cosas que hemos hecho, todos y todas, han sido creaciones, invenciones de nosotros mismos, ¿no? Pero creo que podríamos haber tenido, como muchos otros trabajadores, un apoyo mayor de parte del Estado y de parte de la ciudad. Ha sido muy difícil atravesarlo. Yo tuve la enorme suerte y por eso tengo que visibilizar a aquellos que no la tuvieron, Claro. de poder encarar varios proyectos a lo largo de todo el año hermosos, pero en general no se ha hecho nada. Y yo creo que teniendo una televisión pública, que teniendo la posibilidad incluso de pasar, de volver a enviar productos que ya se habían hecho en canales de aire, para que por lo menos a través de Sagay nuestros compañeros y compañeras cobraran algo. Esos productos en general, las producciones y los productores y productoras eligieron mandarlos por internet, ¿no? Claro. Por plataformas, con lo cual nosotros no cobramos nada. Ahí hay una ley que falta, ¿no? Una modificación de ley por el tema de Absolutamente. las Yo creo que se está trabajando sobre eso, porque realmente si te ven millones de personas es un poco injusto. A los músicos sí se les paga, Claro. y a los actores desde hace muy poco, desde la aparición, desde la gestión de Sagay, que fue complicado también la realización de esa gestión, se nos paga la repetición de tantas cosas que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas y que luego la gente vuelve a ver muchas veces con publicidad en el medio, y nosotros somos los únicos que nos quedamos con los bolsillos vacíos y con la panza vacía también. Claro. Y por suerte se ha generado entre nosotros mismos muchas organizaciones de ayuda, bueno, artistas solidarios, que ha hecho muchísimo, y hemos hecho, colaborando con esa organización, muchísimo para ayudar a todos los artistas de la Argentina entera, porque no es Buenos Aires solamente, es la Argentina entera que no ha podido trabajar. Y yo, por mi parte,
y esto puede sonar un poquito soberbio, pero creo que también somos trabajadores esenciales, en el sentido de que si la cultura, si la música, si el cine, si las series, si los libros no hubieran existido durante toda esta pandemia, creo que hubiéramos pasado el tiempo mucho peor de lo que lo Claro, pasamos. sí, seguro. Bueno, eso. Sí. Cecilia, ahora el próximo 29 de diciembre se va a tratar en el Senado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y sabemos que, bueno, que vos estás a favor, ¿no? ¿No es cierto?, de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué esperás que suceda? Bueno, esperás, ya sabemos, ¿no?, que esperás que salga, pero ¿qué imaginás que va a suceder? Yo imagino lo mejor, siempre soy muy optimista. Creo que después de estos 2 años que pasaron, entre el 18 y el 20, la sociedad entera, bueno, gran parte de la sociedad ha reflexionado mucho y nuestros representantes tienen que ser producto de nuestra reflexión y producto de lo que la sociedad necesita. Yo creo que es una cuestión de salud pública, literalmente, que va mucho más allá de la ideología, de lo religioso, de tantas cosas que teóricamente impiden esta situación, ¿no? Y que se han subrayado de parte de aquellos que están en contra de los derechos, para mí son antiderechos, se han subrayado de una manera inclusive falsa, ¿no? Con tan poca inteligencia del discurso, con tan poca información real, ¿no? Claro. Con tanta necesidad de distorsionar la situación, ¿no? Claro. ¿Qué le dirías a las personas? Perdóname que te interrumpa, pero No, por favor. me interesa saber mucho qué es lo que pensás. Digo, hay un sector tal vez que dice que la interrupción voluntaria del embarazo, donde está pidiendo el aborto legal, seguro y gratuito, hay algunos que ponen en jaque esto de que es gratuito, que en realidad no es gratuito, sino que es sustentado por las personas que pagan los impuestos. Así es. ¿Y qué les diría? Bueno, que cuando una persona se va a operar de apendicitis también en un hospital público, también pagamos nosotros todos, está sustentado por eso, por la gente que paga impuestos. Yo siento que no es el tema de que sea gratuito o no gratuito, que la situación de la gratuidad es una excusa, porque además yo sé que hay mafias bueno, yo no, todos sabemos que hay mafias que están organizadas para, para producir, ayudar a abortos clandestinos, y lo que queremos es terminar con los abortos clandestinos, es básicamente eso, porque abortos hay, habrá y seguirá habiendo. Claro. Si nosotros si no sale la ley de la intervención voluntaria del embarazo, seguirán abriendo abortos, y la gente que opina que las dos vidas que hay que apoyar a las dos vidas. Primero, que yo sé que un embrión no es un feto, sé yo y lo sabe todo el mundo. Nunca se ha remarcado, y es muy extraño esto, ¿no? Cuando se hacen las intervenciones para poder quedarte embarazada y sacan el embrión y ¿dónde quedan esos embriones? Los que no se usan, por ejemplo. Claro. Nadie ha pensado en eso, nadie ha salido a decir esos embriones son bebés. Bueno, están congelados, hay bebés congelados, que lo sepan también. Entonces, digo que es muy... Es un poco bajo la discusión, me parece una discusión baja, me parece una discusión con... ni siquiera me parece una discusión. Bueno, eso, no me parece un debate, me parece una discusión, me parece un tema que está también como basado y sostenido ideológicamente por el odio, ¿no? Ahora, Cecilia, Perdón. en relación, discúlpame, a lo que decís, me interesaba preguntarte, porque se han dado en el debate en diputados varias situaciones para llamarlos como deben ser llamados, de escraches a diputados que iban a votar y efectivamente votaron a favor del proyecto. Sí, hubo otros que tuvieron que abstenerse. Perdón. Sí, como Ferreira, ¿no? El caso de que dijo, estoy presionado. Sí, Ferreira se tuvo que abstener.
y abstener, claro. Eso, digo, en Tal la, cual. en Yo la creo que hay cultura más. argentina es como muy grave, ¿no? La cultura del escrache y que siga en esto. Yo creo que es tremendo, ¿no? Tremendo el escrache. Este, es una manera tan baja y tan y que produce tanto miedo a la persona que es escrachada, porque no solamente es escrachada, sino que es amenazada, ¿no? Claro. Claro, Lo que contaba Ferreira es que habían amenazado a su hija, claro. y que tenían la dirección y que sabían y que lo amenazaban desde ese lugar. Es bravísimo, ¿no?, que la política tenga que decidirse, o que los políticos o que los funcionarios que nos representan tengan que decidir su voto o lo que sea por un escrache o por una amenaza desde no se sabe qué oscuridades, ¿no? Aunque se sepa, digamos, aunque se suponga, aunque se sospeche. Claro. A mí me parece que es una de las cosas más bajas de la política, y en la Argentina eso todavía existe de una manera, bueno, lo vemos todo esto con el espionaje, Sí. y con todos los temas de los cuadernos también, con cómo se ha apretado, porque escrachar también es apretar, ¿no? Cómo se ha apretado para para aprovecharse de situaciones que si no hubieran sido de esa manera, seguramente hubiéramos cambiado sucedido muchas otra cosas en cosa, la claro. sociedad. Si la sociedad hubiera cambiado bastante, yo creo que nosotros atrasamos, además por todo ese tipo de, eh, de costumbres, por no decir otra cosa más fea, de costumbres que muy bajas, que por ejemplo yo pensaba, las madres y las abuelas, ¿no?, jamás hicieron uso de la violencia, del agravio, del escrache. Claro, porque el De miedo cosas. paraliza, ¿no? El miedo paraliza y lleva a la no El acción, miedo ¿no? paraliza totalmente, el miedo El te da miedo te vuelta. paraliza. O sea, el miedo te paraliza, y el miedo no. A ver, es difícil Bueno, militar desde el miedo, o sea, y es como casi imposible, ¿no? es imposible. Y además sobre una ley que implica poder tener muchos enemigos con poder, ¿no? Claro. Claro. Cecilia, ¿y qué le podrías decir vos desde tu lugar, como mujer y también como militante en el sentido del apoyo, ¿no?, a la interrupción voluntaria del embarazo, a las Sí, sí. personas que están en contra? Digo, pero para realmente hacerles como tal vez entrar en razón o hacerles tal vez como a- que estén más permeables a escuchar tal vez otras cosas. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que no es que estén en contra solamente, sino que tienen hay un pensamiento muy rígido, muy difícil de entrar, y de que se haga más permeable. Hubo gente que desde el año 18 hasta este año cambió y entendió su pensamiento. Entendió que esto no es la obligación de abortar, como pasaba con el divorcio, con el matrimonio igualitario. Vas a tener la obligación de divorciarte, vas a tener la obligación de abortar. O sea, es como un pensamiento tan infantil pensar que las leyes se hacen para uno mismo, ¿no? Las leyes se hacen para que la sociedad entera tenga derechos, y a ver, una necesidad necesita un derecho, una necesidad es un derecho. Claro. Y la necesidad de que el aborto, de que la interrupción voluntaria del embarazo sea una necesidad, porque se hace de otra manera, sino Sí. muriendo, Sí. o sea, las mujeres más humildes y con menos recursos se hacen abortos de maneras brutales. Sí. Y en ese caso en Las particular, leyes son para todos y para total. todas, no son para la persona que la está votando. Total. Y en ese caso en particular, justamente, Cecilia, en donde vos decís, ¿no?, que hay muchas mujeres tal vez de muy bajos recursos, en donde no tienen las posibilidades tal vez de que les llegue la información correcta y precisa y necesaria, ¿no crees también que hay que hacer una campaña Pero por a nivel supuesto. nacional muy fuerte de justamente de educación sexual? Digo, para Pero evitar sin llegar duda. a ese paso, ¿no? Porque también Pero me imagino. nadie quiere abortar, Claro, nadie pero quiere digo, abortar. tal vez llegar a ese punto del aborto, por más que sea legal, seguro y gratuito, Estoy totalmente de acuerdo con debe ser de vos. un Estoy totalmente proceso, de acuerdo con vos. de un hecho traumático y tan doloroso para una mujer, tan doloroso, que tal vez Sí, es para una antes de decisión llegar a ese paso, ¿no?
¿No crees que hay que hacer una campaña muy fuerte en ese sentido? Yo creo que hay que hacer una campaña muy fuerte de educación sexual en todo sentido, desde muy pequeños los chicos y las chicas, no solo en relación al aborto y al embarazo, que uno decide que sí o que sí. Bueno, primero uno sabe y una sabe que es dueña de su propio cuerpo. Eso tendría que ser enseñado desde muy pequeño. Vos sos dueño de tu cuerpo y vos decidís sobre tu cuerpo. Pero con toda la información previa que tu cuerpo tiene que tener y que tu cabeza tiene que tener y que tu corazón tiene que tener. Porque para llegar al aborto, el aborto es una decisión que se toma con mucho pensamiento previo. No es, bueno, me quedé embarazada, voy a abortar. Claro. ¿Quién piensa que alguien hace una cosa así? Eso es una argucia de los que están en contra. Cecilia. No, pero hay muchas mujeres tal vez de muy bajos recursos, en donde nacieron en lugares totalmente, o sea, muy humildes, que tal vez justamente no tienen la capacidad para poder discernir una cosa a la otra. Digo, no estoy de acuerdo con vos, Pía. No estoy de acuerdo con vos. Yo creo que yo no estoy de acuerdo con vos. Creo que un embarazo en una mujer que pertenece a una familia humilde, sin recursos, y que muchas veces tienen hijos y han tenido muchísimos hijos a los cuales no pueden ayudar en ningún sentido, ni contener en ningún sentido, ni con alimento, ni con estudio, ni con nada. Esa mujer también piensa muchísimo en que tal vez en otras circunstancias tendría ese hijo y en estas circunstancias no lo puede tener. Entonces, digamos, y no lo debe tener porque no podrá ser madre de ese embrión que todavía no es una persona. Entonces discierne, tiene absolutamente la capacidad de discernir y de decidir, seguramente con mucho dolor, como todas. Eso sin dudas, por supuesto. Como todas, y no es por ignorancia, sino porque eso no se ignora nunca. Yo creo que hay situaciones de la vida que no te las enseña nadie, que las tenés y las que tenemos internalizadas, sí, eso sin duda está en nuestro instinto. Totalmente. Cecilia, sabemos que por un lado vos tenés que seguir con notas, nosotros extendimos más el reportaje porque nos da mucho placer y nos encanta escucharte y también que nos ayudás a pensar y ver muchas cosas sobre el tema del aborto que siempre vale la pena. Así que bueno, invitamos a la gente a que vea Muy Bodas de Sangre en la web del Teatro San Martín, es fantástico y esperamos que el año que viene la puedan hacer en el escenario. Gracias por este rato con IP, un abrazo grande. Gracias, Cecilia. Gracias a ustedes, son un encanto. Gracias. Un placer enorme. Era Cecilia Roth, un gran gusto que nos damos en Somos PM, hablando de todo, ¿eh? Hablando de todo. Me encanta, siempre es muy interesante escucharla a ella hablar. Gran actriz y gran mujer.